En contexto, estamos entrando ya de lleno a la mesa de mujeres. Está con nosotros la diputada Gabriela Félix, diputada con D, Félix con X al final, así como para que no se nos olvide. Diputada, buenos días. Me encanta. Y la licenciada y senadora Lourdes Encinas, Lourdes con L. Lo dije bien ahora, diputada, ¿verdad? Por supuesto. La otra vez Vamos no a ver fue si grave logramos. error que Sí, se te fue haya una pasado. omisión y senadora con C. y todas las no, eso déjamelo a mí. Eso soy yo. Yo soy senador con C. Esa es mi máxima aspiración en la vida, ser un buen senador. Esos pleitos en el Senado. No, mejor me voy a buscar. No, esos pleitos en el Senado. Y hoy no sé si escucharon a Moisés, ahorita lo dejó con mucha claridad. Sí. Cómo se están desmayando con L, con doble L y con Y allí en el Senado, los senadores y los diputados. Los senadores y los diputados. Oigan, ya están listas para, como dicen los españoles, para las Navidades. Tenemos como 2 semanas listas, probando para la cena. Los menús. Los menús, sí. Hijo, sí. entonces, si nos va a escuchar el doctor, se va a regresar el doctor Leiva, que se acaba de ir ahorita, que es especialista en nutrición. No, dijo, coman lo que quieran, pero con cuidado, pues, ¿no? No, pues es que, ¿cómo le digo? ¿Cómo le haces frente a este vendaval que se te viene encima, no? Hasta Pues no, enero, hasta pues enero. es lo que decimos todos, hasta enero. ¿Pasan aquí estos días? Yo sí. Yo salgo fuera a Navidad y regreso para Año Nuevo. Por primera vez, fíjate. Nunca salgo, nunca. Nunca sales no, en nunca Navidad. salimos Muy fuera. Bien. Antes de entrar al tema que ustedes proponen, que es muy bueno, es un balance sobre los derechos de las mujeres este año, me gustaría preguntarles, no estaba en el script, lo confieso, pero ¿vieron la carta que circuló del personal médico del Hospital General de Especialidades? Sí. ¿Cómo la ven? Muy preocupante, como se ha comentado ya en diversos espacios. Es muy sintomático, es muy relevante que sean el personal, las doctoras y los doctores, que son personas que normalmente no salen a protestar y están muy ocupados con la carga de trabajo que tienen, pero el que hayan llegado a este punto es sintomático de que las cosas realmente están mal ahí y hay que ponerle atención. Y yo creo que el gobernador debe voltear a ver lo que está sucediendo ahí, porque si no lo está haciendo el secretario de Salud. Ese cuate está pintado, no existe. Entonces, tiene que ser él, pues, porque finalmente es el responsable de lo que ocurre en el Estado. Yo decía hace rato que la crítica ahora, pues no venía de las redes digitales, donde constantemente están haciendo el contraste de los videos de los elevadores en el ISSSTE, las fugas de agua en el IMSS, las goteras en los techos del otro hospital público. La crítica no viene de un sketch de Broso, de un programa de Broso y de Loret. La crítica viene de quienes están lidiando constantemente con estas carencias, Gabriela. Los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras. A mí se me hizo muy valiente. Sí. Porque no es algo que ellos, como dice Lourdes, comúnmente hagan, pero se me hace muy valiente porque deberán estar viendo situaciones tan graves que sobrepasa que ellos requieran no quedarse callados. O sea, no es la aspirina que hace falta, no es el omeprazol, sino debe ser anestesia, cosas que les permitan a ellos salvar vidas, incluso en quirófano. Eso se me hizo muy valiente de su parte y ojalá sigan con esa valentía, porque el presupuesto de salud viene con un recorte históricamente muy alto. 128 mil millones de pesos con recorte al sistema de salud. Y tú dices, bueno, eso es para el 2025. Pues sin el recorte estamos viendo esta situación. Ahora imaginen con el recorte que va a pasar en el 2025. Sí, yo coincido con ambas y ojalá efectivamente, Lourdes, el gobernador pues atiende esto rápido y pues ahí es una bronca porque les federalizan el sistema de salud, pero la protesta recae aquí, pues, claro, ¿no? Es un problema muy serio. Pues van a reclamar a él, que la autoridad, y ojalá también que no haya repercusiones para estos médicos y para estas médicas, porque no están reclamando nada para ellos, están reclamando cosas para atender a las personas. Pero qué patético, ¿no? O sea, qué patético que un gobierno de izquierda, entre comillas, tenga abandonada la salud como la ha abandonado de López Obrador y como continúa ahorita. Que la verdad es que qué triste, qué lamentable, qué mentirosos y qué farsantes han sido con el discurso para decir que estamos en los mejores momentos en materia de salud en el país. Qué terrible. No, y eso se suma también otra bomba.
el querer obtener los ahorros de los trabajadores en materia de vivienda. Sí, lo del Infonavit. 2.4 billones de pesos sí. que han ahorrado los trabajadores. Billones con B. Billones con B. Es como la quinta parte del presupuesto federal, si no me equivoco. O sea, estás hablando de mucho dinero y están quitando los candados para hacer uso de ellos de manera discrecional y sin rendir cuentas. Pero además no deberían de usarlos, es el ahorro de los trabajadores. Pero mira, de todo ese asunto yo destaco algo. Es la forma en que inmediatamente se unieron y salieron a manifestarse de diversas formas, tanto el sector empresarial como los sindicatos. Sí, algo que no pasa. Sí, que normalmente no pasa. Ajá. Entonces, para cuando hablamos de que no hay oposición en este país, sí creo que sí hay. No, sí hay. Creo que sí hay. Bueno, me dice un médico por acá que han sido días que han hecho falta gasas para hacer curaciones de pacientes hospitalizados. Imagínense, gasas. Lo más básico y digamos que pues, de las cosas más económicas. No, pues para cuidar una infección, o sea, hace semanas, me dice, tuvimos falta de suturas para cerrar la piel de las heridas después de una cirugía. Imagínense las dificultades que enfrenta un médico cuando opera a alguien y no encuentra cómo suturar. Bueno, ese es que a mí me da mucho coraje hablar de estos. Esa es la realidad. Esa es Dinamarca. Me da mucho coraje, pues. Oigan, bueno, esperemos que esto tenga respuesta rápida, como bien lo señalan. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos paradas en materia de derechos de las mujeres en 2024? ¿Cómo llegamos? Bueno, hay altibajos, ¿no? Como en muchas cosas. Y hay una, sobre todo, preocupación de que con el avance de gobiernos autoritarios venga retroceso a los derechos ya alcanzados, como no nos vamos muy lejos en el caso de Estados Unidos. Y pues aquí, por ejemplo, que la Corte ya no va a funcionar como funcionaba y que ha sido muy fundamental para el avance de diversos progresos. Yo voy a hacer rápidamente una recapitulación de las 3 cosas que a mí me parecen muy relevantes que ocurrieron este año. Y primero que nada, me voy a referir a nivel internacional a un caso que engloba todo, lo peor que puede pasar, pero también lo mejor que puede pasar, que es el caso de Gisèle Pelicot en Francia. Claro, que es la señora a quien su esposo drogó por más de una década para permitir que otros hombres la violaran. Ella, con todo lo que implica levantarse después de saber eso, llevó el caso a los tribunales, decidió que el caso fuera público, que su nombre, su cara se viera para provocar que la vergüenza, como ella dice, la vergüenza debe cambiar de bando y debe estar en ellos. Correcto. No en las víctimas. Estoy de acuerdo. Y que esta semana justamente ya se logró la sentencia a 51 implicados, incluyendo el esposo, con penas de entre 13 y 20 años, que pueden parecer muy pocas, pero es lo que la legislación francesa ahorita permite. Pero este caso ha llevado también a modificar las leyes sobre la violación en Francia, porque estaban bastante débiles, sobre todo en cuestión de consentimiento y de las penas. Y otra cosa que recojo mucho de ese caso es que le preguntan a ella por qué no se cambió el apellido, por qué mantuvo el apellido de su esposo. Y su respuesta fue que sus hijos y sus nietos se estaban sintiendo muy avergonzados de llevar ese apellido. Entonces ella quiso darle la vuelta a eso también y darles motivo para que se sientan orgullosos. Es una manera de visibilizarlo, además, también, pues. No me imagino que alguien pueda sentirse tan más orgulloso. Es una mujer que ha marcado muchas cosas, no solo en este año, sino, me atrevo a decir, en lo que va el siglo. Eso lo diría a nivel internacional. A nivel nacional, a mí sí me parece muy relevante que tengamos la primera mujer presidenta de la historia, que haya habido 2 mujeres compitiendo por la presidencia en el liderazgo. Las 2 candidaturas más avanzadas fueron 2 mujeres. Eso por lo menos simbólicamente provoca cosas, aunque todavía falta que eso se traduzca. Que eso se materialice, en una igualdad sustantiva, pero sí me parece algo sumamente positivo. En el caso de Sonora, bueno, se mantuvo la paridad a nivel legislativo y hubo un aumento también en las presidencias municipales para mujeres, pero la parte negativa que yo quiero traer hoy a la mesa de esto es que por lo menos en los datos que tenemos de enero a octubre del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, tenemos un aumento de feminicidios y de violencia
familiar respecto a 2023. De enero a octubre iban contabilizados 24 feminicidios contra 21 del año pasado en el mismo periodo. Es un 14% de aumento. Y ojalá que no cerremos el año, que no se cierre el año con una cifra mucho más alta que eso, pero hasta ahorita es un aumento. Y recordemos que Sonora es un estado con alerta de violencia de género y que, bueno, notoriamente necesita revisarse porque pues no está funcionando. Gabriela. Yo voy a nombre de Janet, porque hizo su un saludo tarea, a Janet, un saludo y qué lástima que no nos pudo acompañar. Sabemos que se le atravesó un problemita de salud. Janet, Sí. si nos estás escuchando, saludos, que te mejores. Y aquí van tu análisis, Janet. A ver. Janet dice que los dos temas más relevantes para ella fue la aprobación de la 3 de 3 y la acción afirmativa del Instituto Estatal Electoral, correcto, que nos permitió sostener la paridad en el Congreso. Uh-huh. La primera, lo que es la aprobación de la 3 de 3, es que sube los estándares de idoneidad. Idoneidad, sí. Y pone las responsabilidades alimentarias y la no violencia como prioridad. Y la otra, porque aunque las 19 mujeres de la legislatura pasada tuvieron cero intereses en sostener la paridad, las instituciones nos ayudaron a no retroceder y a sostener la paridad en la actual legislatura. Uh-huh. Esas son el análisis de Janet, y que me atrevo a tomarlo también como propio, pues, ¿no? Pero en el caso que ahorita mencionaba Lourdes, yo también celebro, a pesar de que es manifiesta mi posición política, sí me da mucho gusto que haya llegado una mujer a la presidencia, porque es no solamente un hecho histórico, sino que abre la puerta a muchas otras mujeres para ocupar ese espacio. Lo único que me preocupa de ese hecho es que yo esperaría que ella cumpla su promesa de un sistema de cuidados, uh-huh, que le había apostado a que iba a iniciar desde el 2025 y retrocedió. Y en el caso del Estado, también hay reducciones importantes en materia de atención a la violencia contra las mujeres. En presupuesto, ¿te refieres? Presupuesto, hay reducciones en presupuesto, sí, para ese tema. Para ese tema. Qué paradójico, ¿no? Entonces, un estado que ocupa uno de los primeros lugares en feminicidios en el país, pues. Pero además, encerrando esto, yo creo que, aunque pareciera una moda y muchos gobernadores actuaron en función de la primera mujer presidenta del país, yo espero también que para muchas otras personas no se convierta una moda, sino una conciencia verdadera de equidad y de derechos para las mujeres y las niñas. Muy bien, oigan, ya sé que aquí habrá de todo menos vocación de hacerle al monividente o al Walter Mercado, pero más o menos. Oye, no te creas. Pero más o menos, ¿qué dice su bola de cristal para el 2025, Lourdes? ¿Qué esperar ya con este recuento que han hecho y con estos temas que han puesto sobre la mesa? ¿Cómo visualizar el 25? O por lo menos, ¿qué esperar, pues, en materia de derechos para las mujeres? Mira, a mí hay algo que sí me preocupa y creo que sí va a aumentar porque ha venido pasando, es con el avance de gobiernos como el de Donald Trump, por ejemplo, que su llegada a la presidencia envalentona a otros grupos similares, muchos de ultraderecha, con mucha misoginia, y que podamos ver formal e informalmente un retroceso en derechos alcanzados y sobre todo en términos de cultura, en la cultura machista hacia las mujeres, que vaya creciendo el discurso de misoginia, el discurso en contra de las mujeres, la violación de derechos hacia ello. Eso me parece, desgraciadamente, que sí va a pasar, porque estamos viendo el ascenso de grupos de ultraderecha en gobiernos, en empresas, en sectores tecnológicos. Entonces, eso me parece preocupante y hay que estar atentas a eso. Que se pueda convertir en una especie de modelo, entre comillas, pues, ¿no? Sí, y hay que estar muy atentas a eso, porque y en derechos en general, no nada más de las mujeres, pero cuando empieza a haber un retroceso de derechos, los primeros derechos que se retroceden son los de mujeres y los de grupos minoritarios. Lamentablemente así es. Gabriela. ¿Qué me preocupa? Me preocupa el sistema judicial del país. Me preocupa el proceso que se viene a nivel federal. ¿Te refieres a la elección? A la elección del 1 de junio, jueces, magistrados, ministros.
porque por un lado, Pero, ¿qué es lo que te preocupa de eso? Ese proceso ya está muy planchado, ¿eh? Ese proceso, con todos los sobresaltos que uno desde la opinión, bueno, desde el análisis corrijo, puedo hacer, eso ya está muy planchado. corrijo. Eso es el derrotero de ese proceso. Y ahora sí, riesgo de hacerle al Moni Vidente o al Walter Mercado, el derrotero de ese proceso está muy claro, pues, ¿no? Entonces, corrijo, no me preocupa el proceso, me preocupa el nuevo sistema Eso de sí, justicia eso sí, judicial. eso sí, O sea, el resultado. Sí, claro. Porque no nada más no se han ejecutado cosas que debieron haber avanzado para mejorar el sistema de justicia, que es, por ejemplo, los centros de jueces para atender lo familiar, considerando todo este tema de violencia intrafamiliar que hay y que no está avanzando en los estados y que debe estar aplicado para el 2027. Pero el nuevo sistema de justicia, eso sí me preocupa mucho. En materia laboral, en materia de violencia hacia las mujeres, las infancias, ¿cómo se va a ejecutar la justicia en ese sentido? Sí me preocupa mucho lo que viene como el nuevo sistema de justicia. En el Congreso local donde tú formas parte y eres una diputada muy activa, ¿alcanzas a ver algo para el próximo año que se venga en materia de derechos para las mujeres, en materia de propuestas, de leyes, reformas, etcétera? No. Todavía no. No. Nadie. No. Lourdes. Pues es que ese es el asunto, no, pues. O sea, estamos hablando de, sí, las logran las paridades, pero Sí, y el Congreso del Estado ha sido muy representativo de Claro. esa paradoja, porque no es Claro. nada más que lleguen mujeres de forma equitativa, sino que haya conciencia de género. Exactamente. Sobre todo Y que eso se materialice, pues. Y se Que eso se materialice. Sí, porque todos vimos aquí, de hecho fue tema como eliminan el Instituto Sonorense de las Mujeres, crean la Secretaría de las Mujeres, pero es nada más, fue como para presumir soy tu amigo, presidenta, el gobernador, soy tu amigo, presidenta. Pero rapidito lo cambió, rapidito lo cambió. Pero sin un plan, sin una estrategia, sin presupuesto. Sí hay. Es el mismo. Es el mismo, pero es ¿para qué el presupuesto? ¿Qué acciones vas a atacar? Tienes 6 municipios alertados. Yo perdón que lo diga, y eso lo voy a decir yo, ni siquiera ustedes. Yo no veo liderazgo en esa secretaría, la verdad, yo no veo liderazgo en esa secretaría. Puedo estar equivocado, pero yo no veo liderazgo. Lo que pasa es que de verdad no es mi intención juzgar, pero me parece que cuando hay una persona en el poder y esa persona mandata cómo caminar, muchas personas abandonamos nuestra congruencia y nuestras propias luchas para ajustarnos al sistema. No es algo nuevo, pero ojalá un día eso no siga sucediendo, pues porque este país no va a cambiar, porque entonces la visión no está, o el proyecto de un país o de un estado no está en la suma de un gabinete, sino en la sola decisión de una persona. Muy bien, Lourdes Encinas, Gabriela Félix, Lourdes Encinas, yo les agradezco muchísimo que hayan venido hoy, que hayan venido todo el año. La verdad es que es una mesa que en lo personal yo disfruto mucho y de la cual aprendo más. Me gusta mucho los temas que traen siempre. Son temas que se salen por completo de la caja, no son temas que están necesariamente en la conversación pública, en otros espacios de opinión, de análisis, en otras mesas. Valoro muchísimo y reconozco muchísimo la seriedad que le imprimen a la mesa, la inteligencia y la capacidad que tienen. Y bueno, en 8 días no vamos a tener en contexto, vamos a hacer un alto. Yo digo que en mi caso personal, como dice López Dóriga, no merecido, pero sí necesario, o al revés. Yo ni necesario ni merecido, pues no, ni merecido ni necesario. Pero no va a estar. Pero no va a haber, para descansar un poquito, y espero que podamos seguir contando con ustedes el próximo año. Sí, cuídense. Sí, no, claro, nosotros también muy agradecidas de este espacio, que lo disfrutamos, por eso nos levantamos temprano en sábado. Muchas gracias. No, al contrario. Felices fiestas. Felices fiestas y que todos los que nos escuchen se cuiden.